Bueno, buenos días. Un día maravilloso y vamos a hacer dos problemas de selectividad, ¿de acuerdo? Voy a hacer dos problemas del bloque B, de lo que va a aparecer en selectividad como bloque B, que son dos problemas de funciones, los que han puesto en el modelo que han enviado para que preparéis selectividad, ¿de acuerdo? Mirad, voy a hacerlo en dos vídeos porque veo que ha ocupado mucho, los he realizado los dos y los dos han ocupado mucho, así que primero vamos a hacer el 3 y después vamos a hacer el 4 en otro vídeo por separado, ¿de acuerdo? Bien, se considera la función, esta de aquí, una función polinómica de grado 3, x cubo menos 9x más 2. Recordad que una función polinómica de grado 3, cuando el coeficiente de x cubo es positivo, es decir, aquí tenemos un 1, su gráfica es una cosa de este estilo. ¿De acuerdo? Perdón, en este caso justo al revés, es decir, así, ¿vale? Si es polinómica de grado 3, su gráfica con coeficiente de x cubo positivo, su gráfica será una cosa de ese estilo. Bien, vamos a ver lo que me pide. Obtenga las ecuaciones de la recta tangente a la gráfica de la función que sean paralelas a la recta igual a 3x menos 3. Vamos a ver, esto es un problema clásico. Me piden la recta tangente a la gráfica de esta función, pero no me dicen dónde. Es decir, no me están diciendo en qué punto quieren la recta tangente, solo me dicen que quieren las que sean paralelas a esta recta de aquí. Vamos a ver, la condición de paralelismo entre dos rectas es cuando sus pendientes sean iguales. Y la pendiente de y igual a 3x menos 3 es este 3. Esta es la pendiente de esta recta, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo estoy buscando qué rectas tangentes a esta curva tienen pendiente 3. Y la pendiente es la derivada en el punto f' en x sub 0. Es decir, me vengo aquí. Escribo la ecuación de la recta tangente. He escrito la fórmula de la ecuación de la recta tangente. Igual a f en x sub 0 más f' en x sub 0 por x menos x sub 0. Siendo x sub 0 el punto en el que tú estés calculando la recta tangente. Y dices, vale, pero si no sé dónde estoy calculando ahora mismo la recta tangente, porque no me han dicho que la haga en tal punto, no me han dicho que la haga en 7, sino me han dicho que haga las rectas tangentes que sean paralelas a esta. Bien, fijaos, el coeficiente 3 que acompaña multiplicando aquí a la x es la pendiente de esta recta. Y en esta fórmula, el numerito que termina por multiplicar a la x, es decir, la pendiente, el número que termina por multiplicar a la x es f' en x sub 0. Luego me están diciendo, quieren que tú hagas las rectas tangentes averiguando las que sean paralelas a esta, quiere decir las mismas pendientes. Por lo tanto, quieren saber en qué sitios tú tendrías pendiente 3. En qué sitio la derivada, en qué x sub 0, en qué valor, la derivada será igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Para saber en qué puntos esta función tiene pendiente 3, lo que hago es hacer su derivada, ¿vale? Al hacer su derivada quiero saber cuándo esta derivada será igual a 3, porque quiero saber en qué valor x sub 0 yo tendré pendiente igual a 3 para que sea la misma pendiente que la de esta recta. ¿De acuerdo? Esa es la clave del ejercicio. Entonces, cojo la derivada y voy a averiguar para que x, este resultado es el mismo que esta pendiente. El 9 pasa sumando, 3x cuadrado igual a 12, x cuadrado igual a 12 partido por 3, que es 4, x igual a más menos 2. Me encuentro que hay dos lugares, en más 2 y en menos 2, donde yo tendría pendiente 3, donde la derivada en ese punto, o en 2 y en menos 2, sería igual a 3. Y por tanto aquí tendría un 3. ¿De acuerdo? En 2, el x sub 0 sería 2. f' en 2 será 3 y f' en menos 2 también será 3. Dice luego, quiere que yo haga las rectas tangentes en x igual a 2 y en x igual a menos 2. Ahí es donde toda esta pregunta decía, obtenga las ecuaciones de rectas tangentes de la gráfica de la función que sean paralelas a esta de aquí, sin decirme en qué valores yo tenía que hacer las rectas tangentes, ya he averiguado en qué valores tengo que hacer las rectas tangentes, en 2 y en menos 2. Por lo tanto, mi ejercicio pasa a utilizar la fórmula esta y aplicarla primero en menos 2, recta tangente en menos 2, y después a aplicarla en 2. Tengo que hacer dos rectas tangentes.
en menos 2 y en 2. Al hacerla en menos 2 sería f en menos 2 más f' en menos 2 por x menos menos 2. Aquí sería menos menos 2, que se convierte en x más 2. F en menos 2 tengo que irme a la función original, que era x cubo menos 9x más 2, y cambiar la x por menos 2. Menos 2 al cubo sería menos 8, menos 9 por menos 2 sería más 18 y más 2. Resultado 12. Y f' en menos 2, en realidad yo ya sé que iba a dar 3. De todas formas, lo he vuelto a calcular. Sería 3, que era la derivada era 3x cuadrado menos 9, pues cambio la x por menos 2. 3 por menos 2 al cuadrado menos 9. Esto da otra vez 12 menos 9, que me da 3. La derivada en menos 2 efectivamente da 3. ¿Quién sería la recta tangente en menos 2? Pues 12 más 3 por x más 2. Si yo esto lo resuelvo, me doy cuenta de que el número que va a terminar con x efectivamente va a ser 3x. 3x más 6 más el 12 que estaba al principio, sería que mi recta tangente sale 3x más 18. Fijaos que es una recta paralela porque tiene la misma pendiente a y igual a 3x menos 3, que era la que me daban originalmente, ¿vale? La clave es que ha salido aquí un 3. Y ya tenemos una recta tangente paralela a la que querían. Segunda recta tangente en x igual a 2. Luego aplico la fórmula de la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto en 2. F en 2 más f' en 2 por x menos 2. F en 2, ¿cuánto vale? Pues me voy a la función original, 2 al cubo menos 9 por 2 más 2. 8 menos 18 más 2, que serían menos 8. Y f' en 2, que como no puede ser de otra manera, me ha salido 3. ¿De acuerdo? Pero me he ido a la derivada, que era 3x cuadrado menos 9. ¿Vale? 12 menos 9, que sale 3. Mi recta tangente en 2, pues igual a menos 8 más 3 por x menos 2. Si yo la resolviese sería igual a menos 8 más 3x menos 6, igual a 3x menos 14. ¿De acuerdo? También, fijaos, recta paralela a la de 3x menos 3 porque tengo aquí este 3 que es la misma pendiente que la otra recta. Y ya hemos terminado con el apartado A. Apartado B. Me pedía que estudiase la monotonía y la curvatura de esa función. Bueno, pues la monotonía es el crecimiento y el decrecimiento de la función y la curvatura es la concavidad-convexidad. La monotonía se hace usando la primera derivada, averiguando el signo de la primera derivada, y la curvatura se hace con la segunda derivada, averiguando el signo de la segunda derivada. Nos detenemos en la primera derivada. F' de x sería 3x cuadrado menos 9, y para averiguar el signo lo que hacemos es coger la derivada e igualarla a 0. Así averiguamos los puntos singulares, posibles máximos o mínimos, y en qué momento la derivada será positiva o negativa. Al hacer la igualdad a 0, paso 9 al otro miembro, 9 partido 3, que es 3, x igual a más menos la raíz de 3. No me preocupa cuánto valga raíz de 3 con decimales, no lo utilizo porque estos son mis puntos singulares, raíz de 3 y menos raíz de 3. Los marco en una recta que representa a todos los números reales y en ella voy a sustituir en la derivada para averiguar el signo de la derivada. Si yo le doy a la derivada un valor, a esta derivada, un valor inferior a menos raíz de 3, por ejemplo, claramente el menos 4 es un valor inferior a menos raíz de 3, ¿vale? Menos raíz de 3 es menos 1, algo, y menos 4 está por debajo, por aquí. Si le doy el menos 4 aquí, menos 4 al cuadrado serían 16, 16 por 3 menos 9, evidentemente es positivo. Me sale signo positivo de la derivada. Si le doy un valor entre menos raíz de 3 y raíz de 3, pues claramente el 0 está aquí en medio. Me saldría menos 9, que es negativo. 0 al cuadrado, 0 por 3, 0, menos 9. Sale signo negativo de la derivada en este intervalo. Y si le doy un valor superior a raíz de 3, pues me va a salir signo positivo claramente, porque si pongo el 2 mismo, 2 al cuadrado 4 por 3, 12, me saldría signo positivo. Por lo tanto, ¿qué refleja eso para mi función original? ¿Qué consecuencias tiene estos signos de la derivada? Pues que mi función es creciente en el intervalo
que va desde menos infinito hasta menos raíz de 3, que mi función es decreciente en el intervalo que va desde menos raíz de 3 hasta raíz de 3, y que mi función vuelve a ser creciente en el intervalo que va de raíz de 3 a más infinito. Recordad el dibujo que hice al principio, creciente, decreciente y creciente, ¿vale? Esto es una función de grado 3 con coeficiente de x cubo positivo, ¿vale? Y consecuencias también, pues que en menos raíz de 3, si yo tengo primero crecimiento y después decrecimiento, tengo un máximo relativo o local. Y en raíz de 3 tengo decrecimiento hasta raíz de 3 y crecimiento posterior, pues tengo un mínimo relativo local. ¿Vale? No me lo pedían, solo me pedían la monotonía, pero ya lo hemos contestado. Curvatura. Para la curvatura necesito la segunda derivada. Cojo la derivada, la derivo de nuevo y obtengo f segunda de x, que me sale 6x. Para igualar esto a 0, pues el 6 pasa dividiendo, pero no es necesario, ¿vale? Y obtenemos x igual a 0. 0 es el valor de referencia para analizar el signo de la segunda derivada, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si le doy a la segunda derivada un valor inferior a 0, como por ejemplo el menos 1? Pues 6 por menos 1 serían menos 6, signo negativo. ¿Qué ocurre si le doy a la segunda derivada un valor por encima de 0? Pues si le doy un valor por encima de 0, como puede ser el 1, sería 6 por 1, 6, que sale signo positivo. ¿Qué implica eso de cara a la curvatura de la función? Pues para nosotros implica, donde la segunda derivada es negativa, tenemos concavidad. F es cóncava en el intervalo que va desde menos infinito hasta 0. Y f es convexa en el intervalo que va desde 0 hasta más infinito. ¿Qué ocurre con 0? Pues que es un punto de inflexión. Punto en que tengo un cambio de curvatura, de concavidad a convexidad, pues tenemos por aquí un punto de inflexión, que sería en 0. ¿De acuerdo? Y el apartado C era muy facilito. El apartado C era la integral o la primitiva de x cubo menos 9x más 2. Un ejercicio muy sencillo ya. Y la primitiva, pues x cubo sube de grado, pasa de x a la cuarta y dividimos por 4. Menos 9x sube de grado, pasa a x cuadrado y dividimos por el nuevo exponente, por 2. Y 2, pues sube a grado 1, 2x, más una constante k. Entonces ya tendríamos todas las primitivas de esa función. ¿De acuerdo? Bien, y corto para hacer el otro porque si no alargaría muchísimo el vídeo. Venga, un abrazo.